Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Todo lo que está en las Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios, quiero compartir porque es la que permanece para siempre, la verdad de Dios. Hola, la paz sea contigo. That is Spanish, which means hello, peace be with you. Dear brothers and sisters who are watching me, I am Brother Mugabe, and this is the Truth Preacher, where faith meets truth and transformation begins. We focus on one soul at a time. Brother Carmelino is from Argentina, and he has sent in his video he wants to preach to us. I hope you'll be blessed by this message when you're listening to him, and I'll be right back at the end. Y es lo más importante para un hijo de Dios, la palabra de Dios. Por eso que el que nació de nuevo en el Espíritu, dice la Biblia, en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Y la palabra no adulterada está en las Escrituras, la verdad de Dios, que es el alimento para crecer en la vida cristiana. Por eso es necesario y vital acercarnos a Dios y acercarnos también a la palabra de Dios. Más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico, estamos sin lugar a dudas viviendo el tiempo no es el último, sino el tiempo de la gracia que en cualquier momento se cierra. Por supuesto que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Solo el Padre eterno sabe el día y la hora en que este evento ocurrirá. Pero sin lugar a dudas estamos cada vez más cerca de lo que tú te puedas imaginar. ¿Será este mes? ¿Será el próximo? ¿Será el año que viene? No lo sabemos. Pero Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su amada. Por eso tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense qué maravilla, qué certeza, qué seguridad el apóstol Pablo tenía de la corona de justicia, que es una realidad para todos los hijos de Dios que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y los que aman su venida, el apóstol Pablo amaba la venida de Jesús, hablaba acerca de la venida de Jesús. Podemos ver en sus cartas. Y de igual manera yo amo también la venida de Jesús. Amo a Jesús y amo su venida, porque Él es todo para nosotros. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, como dice el Salmo 73. Entonces, para un cristiano, la palabra de Dios, la promesa de Dios, se van a cumplir. Por eso que cada vez nos acercamos más al Señor, porque pertenecemos al reino de Dios, al reino eterno, porque nuestro Dios es Rey y Rey eterno. Por eso reinaremos con Él por siempre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y somos parte nosotros de este reino maravilloso por gracia y misericordia. No es por mérito del hombre, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a seguir compartiendo cómo vivir en el Espíritu. Estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu, cómo ser lleno del Espíritu. Y en Hechos de los Apóstoles hemos visto la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de los dones del Espíritu, especialmente el don de lengua en idioma.
De tal manera que todos los que estaban reunidos en Jerusalén en el día de Pentecostés, que habían de todos lugares, de todos los países, que en distintos lenguajes pudieron escuchar el mensaje de Dios en su misma lengua, las maravillas de Dios. Y ese es el propósito de ser lleno del Espíritu. Por supuesto, también está la lengua angelical. Por eso se necesita el don de interpretación de lengua. Si alguno tiene el don de lengua, pida también el de interpretación de lengua. Si no, cae en la iglesia, para que sea de edificación. Por eso vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y para qué? Y eso vamos a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. En Hechos capítulo 4, desde el verso 7 en adelante, vamos a ver. Ustedes pueden leer del capítulo 2, todo, pueden ver todos los hechos que ahora contenido. Inclusive serían los hechos del Espíritu Santo, porque es la acción del Espíritu de Dios obrando allí. Y dice así la palabra de Dios. Vamos juntos a estar compartiendo la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, puede abrir también allí para compartir, para que usted pueda ver. Dice, y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Le preguntan las autoridades religiosas a Pedro y a Juan, a los discípulos. Y acá dice Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero dice el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿cómo estaba el apóstol Pedro? Fíjense, dice, lleno del Espíritu Santo. Y esto marca la diferencia en lo que han de llevar la palabra de Dios, los maestros, los predicadores, los líderes evangelistas. Realmente estamos llenos del Espíritu Santo cuando vamos a responder, cuando vamos a anunciar la palabra de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Aquí la Escritura dice que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Lleno del Espíritu. Dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y ahí comienza, tenemos que saber que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Esto dice el Evangelio según San Juan capítulo 16, dice en adelante, del verso 13 en adelante. Él me glorificará a mí porque tomará de los míos y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso he dicho que tomará de los míos y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu está en la evangelización, en la predicación de la palabra, en compartir el mensaje de Jesucristo. Y vamos a ver aquí la expresión de qué manera el Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, habla la palabra en el Espíritu. Y glorifica a Cristo, da a conocer a Cristo, quién es. Y esto es importante. Y es una enseñanza también para nuestra vida. Yo quiero compartir la palabra también. Y pido que sea lleno del Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice la palabra. No es lo que yo me imagino. Dice el apóstol Pedro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Fíjense en el alcance impresionante de lo que el apóstol Pedro va a estar compartiendo con todas las autoridades, con todo el pueblo y con todos los ancianos de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense, qué maravilla. Está hablando de que está glorificando a Jesucristo, está hablando en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos. O sea, Cristo vive. Está hablando del poder de la resurrección, está hablando del poder de Cristo, está hablando que en el nombre de Jesús de Nazaret, no es que Pedro por su capacidad hizo algo, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Por esta es la evidencia, por esto está delante de vosotros este hombre. Y podemos ver que el Espíritu Santo está a través de Pedro glorificando a Cristo. ¿Quién es glorificado? Cristo. Es Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que dice la palabra, a quien vosotros crucificaste y quien Dios le resucitó a los muertos. Dice, por él este hombre que está en vuestra presencia sano. Si usted lee el capítulo 3 de Hechos, usted puede leer y va a ver que este hombre como estaba, era conocido por todos. Por supuesto, todo el pueblo es algo innegable, es una evidencia irrefutable acerca de la maravilla de Dios, de los hechos de Dios, de la palabra de Dios, del cumplimiento profético, de la promesa de Dios, que nadie puede negar. Y dice el apóstol en el verso 12, fíjense lo que dice, este es un versículo que todos los cristianos sabemos de memoria. En ningún otro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es algo impresionante de la palabra que el apóstol Pedro está anunciando. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo, ¿no? No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay, solo Jesucristo, que ha dado Dios para que el hombre pueda ser salvo. Es rotundo esta veracidad. Fíjense cómo glorifica a Cristo, que por Jesús de Nazaret fue hecho milagro, que resucitó de los muertos Jesucristo, y por su obra ese hombre está sano, y que es el único nombre para salvación. No hay otra alternativa. Y esto es lo que nosotros también debemos anunciar, que la salvación es de Jehová. La salvación es obra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Por eso es que es importante seguir compartiendo la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 13 y 14. Juntos vamos a estar meditando para que ustedes vean lo que dice las Escrituras y cómo la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en el apóstol Pedro, glorifica a Cristo, porque testifica de Cristo, porque da a conocer a Cristo, por la obra de Cristo, por la resurrección de Cristo, porque es el único nombre para salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense qué impresionante. Estos no eran profesionales, no era que estaban llenos de teoría, de sabiduría terrenal, sino de la sabiduría de Dios. O sea, por eso nosotros debemos que hablar lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí el apóstol Pedro, la gente, todos conocían a Juan y a Pedro, que no eran profesionales, no eran eruditos en ninguna materia, eran gente comunes, sin letra. Pero ellos mismos reconocen que con denuedo hablaban la palabra de Dios. Una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es hablar la palabra con denuedo, o sea, con valentía, con valor, con el poder del Espíritu Santo.
¿Qué cambio en el apóstol Pedro? Cuando no tenía los recursos del Espíritu de Dios, Pedro negó a Jesús. Fíjense. Pero qué diferente aquí. Pedro enfrenta y habla ante todas las autoridades, pueblos y ancianos de Israel, anunciando el mensaje de salvación. Con denuedo. Una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es hablar la palabra con denuedo, con valor, con valentía, con el poder de Dios. Seguimos compartiendo. El verso 14 dice, usted puede seguir leyendo la palabra. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decirle nada en contra. O sea, la señal era evidente. Era rotundo, irrefutable. La veracidad de la palabra de Dios. El testimonio, la evidencia de que el que estaba enfermo estaba de pie junto a ellos. No podían decir nada en contra, no podían. Y qué bueno. Fíjese, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay señales, hay evidencia. Nuestra vida marca la diferencia. El poder de Dios comienza a orar y Cristo es glorificado. Y esto es importante. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a seguir compartiendo del verso 16 también dice, del mismo capítulo. Y sabiendo, ¿qué haremos, decían ellos, con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, era notorio en todo Jerusalén, no pueden negar un hecho. ¿Qué hacemos? Y fíjense lo que planeaban hacer para tratar de evitar que el mensaje que se siga anunciando acerca de Jesús. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios. El verso 17 y 18 dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Jesús, y no dice en este nombre. Fíjense qué impresionante. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense, la amenazaron para que no hablase ni enseñase más en el nombre de Jesús. Ellos querían evitar, siempre va a haber oposición. Tenemos que saber que cuando uno quiere anunciar la palabra de Dios, siempre hay oposición. A veces cuando uno va a hablar de Cristo, a veces con una persona, a veces viene introducción, viene otro, por alguna razón se corta. No sé si a usted le pasó, pero a mí me ha pasado varias veces, que uno nota. Siempre el enemigo interviene para que se corte y para que no se anuncie el mensaje de salvación. Hay interrupciones, hay distracciones. De cualquier manera, algún amigo, alguna persona, alguien interviene, viene, se acerca, impide que se pueda seguir anunciando la palabra de Dios. Y en este caso le amenazaron para que no hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Pero fíjense la respuesta de Pedro. Esto es importante. 19:20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es algo maravilloso la palabra de Dios. O sea que la prioridad para Pedro y Juan es Jesucristo. Lo que es justo, aún ante las autoridades. Uno tiene que estar sujeto, por supuesto, a las autoridades, pero cuando las autoridades impiden que uno glorifique a Cristo, testifique de Cristo, y ahí, como en este caso, dice, pero juzgad bien si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, nosotros tenemos que obedecer ante todo, sobre todas las cosas, a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los hechos, la veracidad, la obra de Dios, no podemos dejar. Y es la obra del Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay cambios en nuestra vida. Y no podemos dejar de decir las maravillas de Dios, para que otros también puedan conocer a Cristo. De esta manera, ¿por qué somos llenos del Espíritu Santo? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, son simplemente palabras sin... Necesitamos hablar la palabra con denuedo. Con denuedo. Y esta palabra vamos a ver en varias partes del Hecho de los Apóstoles, y aún el apóstol Pablo pide que ore de esta manera la palabra de Dios. Pero vamos a quedar aquí, vamos a seguir compartiendo acerca de los hechos del Espíritu Santo y por qué nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como en este caso, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo para anunciar, para glorificar a Cristo, para anunciar que Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que solamente es Jesucristo. Y que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, por los cambios que Él hizo en nuestra vida. Que va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Pero qué bueno saber que en Cristo tenemos la victoria. Para seguir anunciando que Cristo viene, que Cristo salva y que no hay otro camino, no hay otro nombre. Por eso, quizá hoy tu oportunidad, si no tienes a Cristo, quiero decirte que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, el único camino, el único mediador para que puedas ser salvo y puedan nacer de nuevo, puedan nacer del Espíritu y pertenecer también al reino de Dios, que es el reino eterno, y disfrutar de la eternidad con Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a su amada. Quizá esta sea tu oportunidad de volver a Dios de todo corazón y tener esta esperanza de eternidad, de estar con Cristo. Él dijo, y volveré o tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Esta es la esperanza gloriosa. Vamos a estar con Él por siempre. Ora conmigo si no tienes a Cristo para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, decide de esta manera, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero que resucitaste el tercer día. Señor, gracias por la evidencia que hay en tu palabra, Señor, por el hombre que fue sano, Señor, y por el denuedo de Pedro y Juan, Señor, por la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tú eres el único nombre para salvación. Y yo creo en ti que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. I hope the translations for YouTube were perfect and you got the message. Do you have anything to comment about his message? Please, let's meet in the comment section. Otherwise, wherever you are,
If you have a video like we agreed, bring it in, send it in, and I will be able to edit it and play it here as you preach the gospel when it's still time. I will catch you again in my next video. And wherever you are watching me from, once again, peace be with you. Shalom.